Sante Micael Arcángel, defende nos imprelio contra nequixiam et insidias diaboli esto presidium. Imperetili Deo supplices deprecamur, tuque princes militiae celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum destrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, hoy platicamos sobre la Sociedad Sacerdotal Trento, sobre la obra que desarrolla en México, que es parte pues de la Iglesia Católica. Si hay problemas con el sonido, por favor me dicen para corregirlo. Entonces, amados hermanos, la Sociedad Sacerdotal Trento es una congregación de la Iglesia Católica que tiene los sacramentos válidos, que celebra la Santa Misa verdadera y que hace un gran esfuerzo por llevar el buen olor de Cristo, donde hay buenos sacerdotes, excelentes fieles, que hacen pues la obra de Dios. Yo personalmente estudié y estoy muy agradecido con ellos porque estudié en el seminario de Hermosillo, Sonora, de la Sociedad Sacerdotal Trento. Sin embargo, he hecho algunos señalamientos, algunos documentos y algunos me han cuestionado, me han preguntado y por eso quise hacer este video con el fin de esclarecer y sobre todo de disipar dudas de que a veces no se entienden las cosas o qué es exactamente lo que sucede. Me preocupa grandemente porque esta congregación que hace pues la obra de Dios, como todo, tiene una parte humana y tiene también una infección, una parte que quiere dominar, que me refiero a la sociedad secreta de los tecos, comúnmente llamada. Que, bueno, pues no necesariamente todos los fieles ni todos los sacerdotes son malos ni la esencia del mal, no, hacen su mejor trabajo. Sin embargo, mi deseo al platicar, al exponer esto, después de haber expuesto en privado, en grupos reducidos y haber recibido afrentas y señalamientos, el problema que yo deseo es que haya una abjuración de aquellas personas que están juramentadas en la organización secreta de los tecos. Es todo. ¿Por qué? Porque ese juramento le resta y le quita vitalidad y fuerza espiritual. Porque está por la iglesia no permitido. Así de sencillo. Es una organización que es otro tema, donde el 90% es gente noble, pero la cúpula tiene fines distintos y los métodos son distintos. Entonces, vayamos al tema. ¿Cuál es el problema con la Congregación Trento? La Congregación Trento hace su mejor esfuerzo, pero tiene un problema de raíz. Y tiene un problema que no está en los fieles, que no está en el 90% de los sacerdotes. Y que este mensaje va dirigido precisamente a hacer pensar, a hacer comprender. Porque en su momento la congregación se funda pues directamente por don Manuel López, que era jefe de la organización de los tecos en el Sonora y todo el noroeste, y que lo funda por temas particulares y que yo lo expongo porque yo estudié ahí. Y para entrar ahí pues había que estar o pertenecer, en mi caso personal, no sé en los demás, pertenecer a la organización de los tecos. Ahora bien,
¿Qué tiene de malo esto? Algunos podrán pensar, también San Pío X fundó una organización secreta, Sodalicio, sí, pero una organización que estaba bajo la autoridad del sumo pontífice, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? Yo leo ahorita los estatutos de esta organización, que el 90% de la gente que pertenece a esta organización ni idea tiene de los estatutos, ni idea tiene de la estructura. Pero yo voy a los estatutos de la misma organización secreta que da origen o que funda, y que muchos de los sacerdotes, algunos, fueron juramentados y que ya se les olvidó. Entonces es necesario que haya una abjuración de ese juramento. Leo el estatuto de esa organización, tomado del título primero, Bases Generales del Movimiento, capítulo primero, de sus fines. El fin que dice: este movimiento tiene por fin formar una legión de hombres dispuestas a poner su vida al servicio de Dios y de la causa del bien, de acuerdo con los principios básicos de la doctrina católica, fomentando en ellos el espíritu del sacrificio por la noble causa que sostiene esta asociación. Lo cual es, pues, laudable, perfecto, maravilloso. Sin embargo, vamos dentro del reglamento de esta organización, está el título tercero de los socios, capítulo segundo, obligaciones de los socios activos, artículo 34, fracción cuarta, que dice: quedando estrictamente prohibido a los miembros de este movimiento revelar asuntos relacionados con el mismo o consultar dudas de conciencia con cualquier otro clérigo, ya sea en confesión o fuera de ella, ya que es lógico que ningún clérigo que desconozca a este movimiento podrá dar opinión por no tener la capacidad de comprender la misión que Dios nos ha encomendado. Es decir, la organización en sus estatutos prohíbe incluso, pues, el que se exponga aún en confesión ese tema. Bien, vamos ahora. Esta organización tiene varios vértices. Una, secreto. Le dicen reservado, pero es un secreto. Segundo, seudónimos. Tercero, obediencia a jefes que no se conocen quiénes son. Y cuarto, no dar a conocer pues, por supuesto, a la jerarquía eclesiástica. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Pues que es quien da origen y que muchos de estos miembros pertenecen a esa organización o pertenecieron o están en comunicación con ella. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente abjurar de ese juramento. ¿Por qué abjurar? ¿Por qué? Porque nos dice el Denzinger en la instrucción del Santo Oficio del 10 de mayo de 1884. Dice, después de hablar de la masonería que está condenada, dice en Denzinger 1861, aparte de estas, de la masónica, hay otras sectas prohibidas y que deben evitarse bajo pena de culpa grave, entre las cuales hay que contar principalmente todas aquellas que exigen juramento a sus secuaces de no revelar a nadie en el secreto y prestar omnívoda obediencia a jefes ocultos. Hay además que advertir que existen algunas sociedades que, si bien no puede determinarse de manera cierta si pertenecen o no a la que hemos nombrado, son sin embargo dudosas y están llenas de peligro, ora por las doctrinas que profesan, ora por la conducta de aquellos bajo cuya guía se reúnen y se guían. Bien, ahora esta organización a la que yo me refiero, a la que dio origen esto, a la que yo pertenecí, es una organización que en su cúpula es perversa, y que poco le interesa la fe católica y que utiliza a los sacerdotes a conveniencia. A conveniencia. Y entonces dicen, ¿cuál es mi preocupación, mi molestia? Mi molestia es que yo quiero aportar lo mejor, que despierten y que abjuren de ese juramento, que se desliguen de esa organización. Esa es mi propuesta. Y lo que en privado me han dicho es que sí lo van a hacer
y en público dicen que no existe, que son mentiras. Y si son mentiras todo esto que yo dije, que yo hice un documento de 25 páginas a la autoridad eclesiástica y donde hay, si yo miento, que me parta un rayo de esta declaración. Además, hay el testimonio de 10 hombres inmersos en diversas partes del país de la organización y 5 sacerdotes que van a hacer la declaración bajo juramento ante la autoridad eclesiástica competente. ¿Cuál es el fin? Que se abjure. ¿Por qué? Porque al menos no priva de pecado grave, según la declaración del Santo Oficio. Pero ellos dicen que está aprobada por el Papa Pío XII y que es la maravilla. Bueno, yo lo que conozco de su reglamento, lo que conozco de su manera de proceder, no es así. Entonces, esto por supuesto no invalida los sacramentos, esto no hace que todos sean malos, todos son perversos, no, por supuesto que no, tenemos que ser objetivos. Y tenemos que ser claros en esto. ¿Por qué? Porque hay una obediencia. Una obediencia. ¿Sí? Y esa obediencia viene, pues, de la autoridad. ¿Quién es la autoridad en la Sociedad Sacerdotal Trento? Pues, buena pregunta. Pues, regularmente había sido el padre Daniel Pérez Gómez, con el que he deseado platicar con él y con quien invitaría a dialogar, a platicar, a esclarecer estos temas, porque pues es una persona que lamentablemente hay evidencias de que se desvía de la verdad, por decir de la manera más decente. Entonces, ¿qué invito? Invito a la cúpula, particularmente al padre Daniel Pérez Gómez, invitaría al superior, pero no sé quién sea el superior. Sé que renunció el padre Daniel Pérez Gómez y he buscado el superior y es un misterio, no se sabe. No se sabe con quién dirigirse, no se sabe quién es el jefe de esta congregación, el superior. Entonces, pues el que sea, no sé, yo invito a que en vez de que me estén defenestrando, mandando mensajes y señalamientos de todo tipo que recibo y que esparcen, yo quiero aclarar esto. Mi único deseo, mi único fin es abjuren de esa organización y sepárese de ella por el bien espiritual de las almas. Eso es. Que eso implica, pues claro, que se molesten esa cúpula de esa organización que no es ni católica, porque su mismo emblema y su bandera en reuniones secretas que se utilizaba anteriormente, pues es un águila bicéfala, un símbolo masónico. Entonces, pero ya el tema de la organización es otro tema que vamos a desarrollar en otra materia. Ahorita lo que quería exponer es sobre la Sociedad Trento, que los aprecio y por eso hago esto. Porque si no los apreciara, ¿yo qué necesidad tenía de hacerlo? Y lo digo claro y de frente. Y me gustaría que me permitan dialogar. Y si gustan, podamos hacerlo en vivo. Ya lo quise hacer en privado, lo quise hacer con las autoridades eclesiásticas. Y bueno, los resultados son obvios. Y hoy lo hago aquí. Y pidiendo que se respete la ley de Dios. Que se guarden los mandamientos. Y también esas personas que van a declarar y que seguramente van a decir que todo es falso y que es mentira, bueno, pues también los invito a que, ¿por qué no hacen? Dicen, nunca hemos estado en esa organización. Bueno, pues hagan una declaración pública y digan eso. Díganlo eso, pues esa es la verdad, díganlo eso. Y yo les diría nada más, cuando platiquemos, bueno, pues también les voy a pedir que si ustedes mienten, que los parta un rayo. Un juramento ante Dios, porque yo lo voy a hacer y lo he hecho. Si yo miento, que me parta un rayo. Entonces, yo lo pido de corazón y lo pido por eso,
porque estoy preocupado por tantas almas nobles, generosas, sacerdotes entregados, y que se utiliza la obediencia y la humildad a conveniencia, y que es una fisura por donde se puede contaminar todo el cuerpo. Entonces, vuelvo a repetir, no significa que sean inválidos los sacramentos, no significa que sean perversos los padres, no son, yo los que conozco son muy buenos, se hacen un gran esfuerzo, pero hay un problema en la raíz y está en la cúpula, particularmente operada por el padre Daniel Pérez Gómez, ¿sí? Que pues atrás de él hay otra persona. Entonces, yo muevo a eso, ruego a eso, y las personas que me escuchan, yo estoy abierto al diálogo. Si quieren tener una videoconferencia privada, en público, por supuesto. Y ese es el objetivo. Y lo he agotado en privado con el superior hasta el año pasado. Lo he agotado con las autoridades eclesiásticas. Y pues la respuesta ha sido la difamación, ha sido la injuria y la descalificación. Entonces, nuevamente los invito y de todo corazón deseo que reine el Espíritu de Dios, el Espíritu cristiano. Y lo digo claro y de frente. Y con todo respeto, si el padre Daniel Pérez Gómez gusta, si lo autoriza, pues hablar de frente. Porque pues él lamentablemente pues ha calumniado mucho, ha mentido mucho y vive en una esfera pues que es lamentable, aunque tiene dos lenguajes y tiene un secretario, entre comillas, o persona que le sirve perfectamente, que es el padre Carlos Muñoz Caselín, con el que también pues me gustaría platicar, que no mienta. Entonces vuelvo a repetirlo, aquí estoy. Tengo mi teléfono, que es el teléfono 612-167-5321. Tengo mi correo electrónico, hernanvergara251@gmail.com. Y les pido únicamente no difamar, no calumniar, no utilizar a terceros. He dicho la verdad y vuelvo a repetirlo. Si miento, que me parta un rayo. Pues, amados hermanos, que Dios les bendiga y quedo a sus órdenes. Vamos a rezar una oración. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Se me olvidó comentarles, amados hermanos, sobre el canon del derecho canónico, el 2335, que dice, los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la iglesia o contra las potestades civiles legítimas incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Comentario al canon 2335, según una instrucción del Santo Oficio del 10 de mayo de 1884, son asociaciones prohibidas todas las que exigen de sus afiliados juramento de guardar secreto absoluto y de obedecer ciegamente en todo a sus jefes. Entonces, el canon 2337, los clérigos y los religiosos que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones semejantes deben además ser denunciados a la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Entonces, es un caso delicado y por eso lo expongo y lo digo claramente. Estoy preocupado y estoy listo para dialogar con el que guste. Pues vayan en paz y que Dios les bendiga y muchísimo ánimo y estar contentos con todo lo que Dios nos ha regalado y la Santísima Virgen nos ayuda.